tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias Luis por aceptar la invitación. Luis, socio de Taxas Legal en PwC, así que te damos el espacio para que puedas hacer tu presentación. Muchas gracias Luis. No, encantado. Primero, antes que nada, agradecer a tanto los organizadores y a los asistentes. Espero en breves minutos hacer una presentación de temas que hemos visto durante el transcurso de esta mañana, bastante detallado en algunos casos a lo mejor con algunas consultas todavía abiertas. Entonces, bajo ese escenario, lo que yo pretendía en esta mañana era primero pensar qué puedo hablar. No pensaba que era la hora de almuerzo, pero me imagino que no soy el único que debe estar con ciertas presiones en la casa, digamos, para desocupar el comedor. Pero lo primero que me saltó como duda es ajuste de la ley de impuesto a la renta. ¿Cuál es la agenda que nosotros deberíamos considerar para estos efectos? Bajo ese escenario, la verdad es que preferí sacar algunos temas que pudieran ser relevantes, que pudieran ser interesantes respecto de la ley de impuesto a la renta y que quería compartir con ustedes en esta tarde, obviando temas del 14 propiamente tal, ya sea para contribuyentes con contabilidad completa, que fueron vistos anteriormente, y también para pymes. Entonces, la verdad es que me asaltaron algunas dudas respecto de algunos temas, y son los que así a continuación veremos. Por ejemplo, retención de impuesto adicional por enajenación de acciones. Requisito de la deducibilidad del gasto, que algo ya lo hemos conversado anteriormente. Pago provisional por utilidad absorbida, que también lo hemos conversado anteriormente. Castigo de incobrabilidad que se incorpora en esta ley. La depreciación instantánea que bien Tomás nos mencionó al inicio de la mañana. Algunas modificaciones respecto a sueldo y salario y desembolsos por cumplimiento de transacciones entre partes no relacionadas, que me parece una norma interesante. Lo primero que quiero hacer mención es una norma de retención. La retención por impuesto adicional, ¿verdad? Por contribuyentes sin domicilio o residencia en el país. Y por enajenación de acciones. Y quisiera hacer una comparación. En el decreto ley 824 antiguo, nosotros teníamos en el artículo 17, número 8, la enajenación a que se refiere el número presente se regirá por las siguientes reglas, hacía mención. En la letra A hacía mención a la venta de acciones. Y si nosotros actualizamos este artículo 17, número 8, la ley 21.000, de acuerdo a la ley 21.210, nos vamos a dar cuenta que la redacción quedó que las cantidades que se señalan a continuación obtenidas por personas naturales, y quiero recalcar el personas naturales, siempre que no se originen en la enajenación de bienes asignados a su empresa individual, con la excepción y en los casos y condiciones que se indican en los párrafos siguientes. Y en la letra A vamos a encontrar nuevamente lo que se refiere con la venta de acciones. Entonces, fíjense que nos encontramos que hasta antes de la aprobación de la ley 21.210, uno tenía en la retina que cuando se producía la venta de acciones por personas no domiciliadas o residentes en Chile, fuera persona natural o jurídica, el vendedor, la verdad es que debería operar la retención del 74, número 4, la cual dice mención con una tasa provisional del 10%, en el caso que no se pueda obtener la rentabilidad efectiva de la operación, la cual se aplicaría sobre las cantidades que se remesen, se paguen o no ponen en cuenta, sin deducción alguna, o bien con la aplicación de la tasa del 35 en el caso de que se produjese la posibilidad de poder determinar la rentabilidad efectiva. Entonces, si vemos la redacción tal cual, la verdad es que uno piensa, ¿y qué pasaría entonces si nosotros volvemos acá, cuando dice el artículo 17, número 8, obtenidas por personas naturales? Entonces, pareciese que este 74.4, vuelvo acá, hace mención al 17, número 8, con la posibilidad de tener la tasa provisional del 10, ahora única y exclusivamente para personas naturales, no domiciliadas o residentes en Chile, que venden acciones. Entonces, el planteamiento que en esta tarde quiero hacer es, bueno, y entonces, ¿qué pasa con la retención del impuesto adicional en el caso de la venta de acciones realizada por una empresa jurídica? Que es lo normal que a veces nos toca encontrar en el mercado, ¿verdad? Que no tienen esta empresa jurídica domicilio o residencia en Chile. Pareciese que, de acuerdo a la redacción, no sería aplicable para, en este caso, la retención del 10% como tasa provisional, y me obligaría a aplicar el inciso primero
del artículo 74, número 4, que dice relación con una retención del 35% sobre la rentabilidad. Entonces, esa es mi primera inquietud, que yo la estoy tratando de solucionar con una aplicación de la norma al dejar fuera a las personas naturales de la posibilidad de la retención del 10%, con la resolución de la retención del artículo 74, número 4, inciso primero, que dice relación con una tasa del 35%, siempre con el 35%. Por lo tanto, ya cuando una empresa jurídica pareciese que no está vendiendo acciones y esta empresa jurídica no tiene domicilio o residencia en el país, pareciese que ya no es aplicable la retención del 10% con tasa provisional. Ojo con ese punto. Un punto interesante que también me pareció de la ley y que se conversó anteriormente respecto al proyecto ingresado en agosto. Fíjense que antes que el primer proyecto de modernización, la renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo la renta bruta, el gasto necesario para producir la renta que nosotros conocemos, ¿verdad? Y los requisitos que se dan en ese proyecto original era que se encuentren vinculados directo e indirectamente al desarrollo del giro, entendiendo por tal que se realice para el desarrollo de las operaciones o negocios de la empresa, o el que se efectúe en el interés de la misma. Y la verdad es que eso no quedó. Entonces, lo que quedó en el proyecto que se aprobó, que está en la ley 21.210, dice, la renta líquida de las personas, me asalto un poquito, van a ser todos los gastos necesarios para producirla, van a ser posibles descontar la renta líquida imponible como gasto necesario para producirla, entendiendo por tales aquellos que tengan la aptitud de generar renta en el mismo o futuros ejercicios, lo cual me parece bastante interesante, y se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. La verdad es que en términos de mercado nos preguntábamos, por lo menos en la firma nosotros, efectivamente, ¿por qué el legislador habrá querido pasar de un proyecto como el que vemos en agosto del 2018, en que parecía que era mucho más claro respecto a los gastos que eran necesarios para producir la renta, a un texto bastante más reducido como el que se aprobó y que se incorporaba la palabra aptitud? Yo hice algún googleo y buscamos la palabra aptitud dentro de la Real Academia Española y dice la capacidad para operar competencia determinada por una actividad, cualidad que hace un objeto sea apto, adecuado o acomodado para cierto fin, suficiente o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo, parece que esa se elige un poquito, y capacidad y disposición del buen desempeño, ejercicio de un negocio y en la industria de un arte. Pareciese que también se nos aleja un poquito, pero pareciese que los dos primeros nos sirven. Y yo adicionalmente me quedo con la tranquilidad, entre comillas, pero tranquilidad al fin, de que efectivamente, como Tomás decía en el inicio de esta mañana en su presentación, pareciese que lo que se busca el legislador en este texto es un poco tener una mayor amplitud, buscando cuáles pueden ser los gastos necesarios para deducir la renta. Y tratar de bajar esa brecha que existía, en mi opinión, hasta el 31 de diciembre del año 2019, respecto de muchos gastos que son inherentes a cualquier negocio, al riesgo de un negocio, y que por esta definición antigua que teníamos de gasto necesario para producir la renta, la verdad es que en muchas ocasiones nos encontrábamos que la autoridad fiscal rechazaba, aunque a pesar de que teníamos gastos que estaban vinculados al riesgo del negocio. Por lo tanto, yo creo que, pensando en el vaso medio lleno, yo creo que la forma, y esperemos que así sea, en la cual se pueda más que la redacción, sino que entender esta norma y aplicar esta norma en el futuro, diga relación con una mayor idoneidad entre los hechos económicos reales que suceden entre los contribuyentes y la posibilidad de que ciertos desembolsos sí puedan ser descontados como gastos. Vamos a ver de qué forma interpreta la autoridad fiscal esa norma. Javier también mencionaba anteriormente la posibilidad, entre comillas, o la no posibilidad, de que se incorporó en este texto legal de que los contribuyentes sujetos a contabilidad completa durante los años comerciales 2020 y 2023 van a tener una reducción de la cantidad de pago provisional por utilidades absorbidas que pueden solicitar mediante su declaración de impuesto a la renta. Y esto tiene artículo 27º transitorio de esta ley, la 21.210. Y esto tiene relevancia en cierto tipo de contribuyentes. Hay que recordar que hay contribuyentes que hicieron su modelo económico de inversión en el país. Yo conozco un par de clientes que son extranjeros,
en las cuales su modelo se establecía como una sociedad de inversiones, la cual obtenía financiamiento, y más abajo tenía la sociedad operativa que se encargaba de la distribución de dividendos. Y esa distribución de dividendos, que normalmente esa sociedad operativa paga impuestos de primera categoría, al distribuir el dividendo se conseguía poder solicitar en devolución el pago provisional por utilidad absorbida. Bueno, esta norma viene a restringir esta posibilidad en forma gradual, partiendo respecto del año comercial 2020 con un 90%, llegando hasta el año comercial 2023 hasta un 50%, desapareciendo en los años futuros. Por lo tanto, cuidado con esta norma y hago un comentario adicional. También nos ha tocado en este sentido evaluar respecto de clientes que nosotros revisamos o asesoramos respecto de auditoría de estado financiero. Y aquí cobra relevancia el impuesto diferido, que si bien no tiene mucha importancia respecto a la norma impositiva, sí tiene importancia respecto a la exposición de los estados financieros. Entonces ahora cabe preguntarse en sociedades que tienen pérdidas y que la única viabilidad que tenían o el único objeto que tenían de recuperar esas pérdidas tributarias era mediante la distribución de dividendos que tenían de sus sociedades filiales. Bajo esta restricción, cabe preguntarse si el activo por impuesto diferido que yo estoy reflejando en mi estado financiero sigue siendo válido, o la verdad es que la norma internacional de contabilidad me obligaría a hacer un castigo de ese activo propiamente tal en su exposición. Norma interesante que nos pareció también respecto de una diversidad de normas que tiene los ajustes a la ley de impuesto a la renta, ¿verdad? Fíjense que los contribuyentes podrán deducir de su renta líquida imponible, salvo que se trate de operaciones correlacionados, y aquí me tomo de la exposición que hizo Soledad, que ella explicó el artículo octavo, numeral número 17, ¿verdad? Respecto a las sociedades relacionadas para las empresas PYME. Fíjense que esta norma del castigo incobrable hace la misma mención respecto de las empresas correlacionadas. Por lo tanto, esa norma que muy bien explicó Soledad, creo que es importante que la vayamos repasando continuamente, que es el artículo octavo, numeral 17. Entonces, esta norma del 31, número 4 de la ley de impuesto a la renta, me dice que respecto de la incobrabilidad se podrá deducir, salvo que la incobrabilidad corresponda a facturas con empresas relacionadas, de acuerdo a los términos que acabo de señalar, los créditos que se encuentren impagos por más de 365 días contados, un año, desde su vencimiento, el valor que resulte de aplicar un porcentaje sobre el valor de los créditos vencidos. Entonces, aquí tenemos una norma que nos va a decretar la incobrabilidad por vencimiento, por días vencidos. Pasó un año en que no me pagaron y la verdad es que pude haber hecho no muchas gestiones, pero esta norma me va a poder facilitar la posibilidad de deducir como gasto dichas partidas. Así que, bueno, lamentablemente creo que esta norma de incobrabilidad va a ser bastante utilizada en los tiempos que se nos avecinan. Ojalá que me equivoque profunda. Quisiera hacer mención de igual forma al artículo 21º transitorio, que dice relación con la depreciación instantánea. Tomás nos habló, se refirió, y algunas presentaciones posteriores también se refirieron a ella. Yo quisiera solamente detenerme en el siguiente análisis. Hace mención a, si ustedes se fijan, primero esta norma ya tiene aplicación para el proceso de operación renta que nosotros vamos a declarar ahora, porque es para respecto de los bienes físicos del activo inmovilizado, nuevos o importados, que se adquirieron entre el 1 de octubre del 2019, por lo tanto ya tiene importancia para este proceso de operación renta que estamos declarando en este abril hasta ahora. Y el 31 de diciembre del año 2021. Y dice, destinados a nuevos proyectos de inversión. Entonces, la primera pregunta que uno debería hacerse es, y que me imagino que esto va a venir sin lugar a duda solucionado en la circular que hable respecto del tema, es a qué vamos a entender por nuevos proyectos de inversión. Porque son destinados a nuevos proyectos de inversión. Por lo tanto, si yo compro una máquina que la verdad es que por sí sola, y la compré ahora en noviembre del año 2019, bajo ese escenario, calificará como un nuevo proyecto de inversión y tendré derecho a rebajar el 50%
como depreciación instantánea en el proceso de operación renta AT 2020, porque la norma ya tiene aplicación durante octubre del año 2019. Entonces, pareciese que aquí cobra importancia tener la interpretación de la autoridad fiscal, que vamos a entender por nuevos proyectos de inversión. Creo que hay que echarle una miradita bastante rápido, porque como la aplicación de la norma parte el 1 de octubre del año 2019, hay muchas empresas y ya pudieran tener, bajo las características de adquisición, este proyecto de inversión que vamos a tener que definir para efecto de poder hacer uso de la depreciación instantánea durante el periodo terminado el 31 de diciembre del año 2019, si es que la adquisición fue antes del 1 de octubre del año 2019. Fíjense que un segundo párrafo hace mención a, para estos efectos, los nuevos proyectos de inversión, vuelve a recalcar, proyectos de inversión, deben corresponder al desarrollo, exploración, ampliación, extensión, mejora o equipamiento de proyectos mineros. Y aquí me empieza a subdividir o a mencionar industrias. Dice, equipamiento de proyectos mineros, industriales, forestales, de energía, de infraestructura, de telecomunicaciones, de investigación o desarrollo tecnológico, médico, científico, entre otros. Y entonces, en algún instante empezamos a cuestionarnos nosotros, ¿y qué pasa si es que estoy en una industria que está fuera de las que menciono acá? Igual tengo acceso porque quepo dentro de la definición legal, entre otros, un cliente que puede estar construyendo dentro de su infraestructura de retail, puede estar construyendo una torre. Y esa torre está destinada a hotelería, es un hotel. Ese hotel que va a estar dentro es un proyecto de inversión, esperando calificar dentro de la definición de proyecto de inversión que nos dé la autoridad fiscal y que está dentro del plazo que establece la ley. ¿Va a poder acceder al 50% de la depreciación? Porque califica bajo este supuesto dentro de infraestructura o califica dentro de otros casos. Entonces, yo creo que en este punto hay ciertas dudas que creo que deberían venir solucionadas en la circular respectiva. Y como esta norma tiene aplicación pronta, la verdad es que esta circular esperamos que ojalá esté en el corto plazo. Quisiera hacer mención también a la norma especial, pero solo lo dejo planteado para no demorar más sobre este punto, respecto a la depreciación instantánea que se establece respecto a la región de la Araucanía, ¿verdad? Que también se establece una cápite especial para todas aquellas empresas que están dentro de aquella región. Sueldos y salarios. Algunas cosas que ya se mencionaron. Modificación al artículo 31, número 6. Se aceptarán como gasto la remuneración razonablemente proporcionada. Hasta el día de hoy hemos considerado la razonablemente proporcionada como valor de mercado el que normalmente conocemos respecto de la aplicación, por ejemplo, de sociedad anónima, en que no estaba vigente el sueldo patronal, ¿verdad? Y por lo tanto, en los términos del párrafo anterior, que se asigna al socio accionista empresario individual. Ya no tenemos el tope, en el caso del socio accionista empresario individual, respecto de su remuneración, sino que va a ser aquella remuneración razonablemente proporcionada. Claro, yo, en términos personales, uno debería pensar de que efectivamente esa razonabilidad debería estar en relación al tipo de empresa que estoy verificando, al tipo de cargo de la persona que está realizando, el socio, el accionista o el empresario individual que está realizando. Uno, en principio, podría pensar un gerente de finanzas o un gerente general. Y por decir un ejemplo de una pyme que me vaya hasta el límite y pensar de que su sueldo sea de 50 millones mensuales, pareciese que en los tiempos que vivimos parece no razonable. Uno debería hacer la comparación respecto de ese tipo de sociedad, de ese tipo de industria, de ese tipo de volumen de operaciones que tiene esa compañía, para efecto de no ser grabado con un impuesto adicional y caer dentro del concepto razonable y proporcionado. Me imagino que la circular posterior también hablará respecto de ese concepto, pero me imagino que debería ir en ese sentido. Un punto que me pareció también interesante de poder analizar dice relación con, fíjense que se incorporó el nuevo artículo 31, número 14, y alguien lo mencionó, uno de los expositores anteriormente. Me pareció bastante interesante también.
Voy a ir a los párrafos 3 y 4, que los tengo marcados con rojos. Dice, en estos casos, después vuelvo enseguida, se considerarán como un menor ingreso del ejercicio en que se obtuvieron las cantidades pagadas y se agregarán a la renta líquida disponible del ejercicio en que se efectúen la referida reposición, restitución, bonificación o devolución y hasta el valor de reposición tratándose de productos. Aquí hace mención, fíjense que en el párrafo primero dice, los desembolsos de descuentos ordenados por entidades fiscalizadoras que efectivamente se paguen por cumplimiento de una obligación legal de compensar el daño patrimonial van a ser considerados gastos. Entonces, anteriormente Tomás decía, oye, parece que vamos a tener lo que buscaba el proyecto de ley, que se transformó en la ley 21.002, y es tratar de ampliar o flexibilidad la cantidad de gastos que pueden ser deducidos y que digan mayor relación con la real operatoria de los clientes, ¿verdad?, de los contribuyentes. Y ahora quiero resaltar el último párrafo, dice, del artículo 31, número 14, también constituyen gastos necesarios para producir la renta, los desembolsos acordados entre partes no relacionadas. Volvemos atrás, no relacionadas. Y esto hace mención con lo que hacía mención, valga la redundancia, Tomás en su primera exposición, que tengan como causa el cumplimiento de una transacción, judicial o extrajudicial, o el cumplimiento de una cláusula penal. Entonces, si yo estoy en la industria de la construcción, a menudo nos encontrábamos con algunas normas contractuales con el cliente, en el cual se establecía de que si yo me atrasaba en la entrega de los trabajos, la verdad es que estaba sujeto a alguna cláusula de indemnización o multa, ¿verdad? Hasta el día de hoy nos habíamos encontrado que esa devolución de multa, que había la posibilidad que la autoridad fiscal me la considerara gasto rechazado, porque la entendía que era no necesario para producir la renta. ¿Por qué usted se atrasó en el desarrollo de sus actividades? Y nosotros como contribuyentes alegamos, pero ¿por qué usted se mete en la administración de mi negocio? Si es una parte importante del riesgo el que yo me vaya a atrasar, y por eso lo pactamos contractualmente, ni siquiera es voluntario. Pareciese que bajo esta última apreciación que estamos teniendo acá, y me quedo con la tranquilidad, de nuevo viendo el vaso medio lleno de la exposición de Tomás, que pareciese que la autoridad fiscal lo que va a tener que aplicar en este caso, ojalá así sea, es que esos son gastos necesarios para producir la renta. Y eso me parece una buena noticia, ojalá la interpretación vaya en ese sentido. Por lo tanto, en esta exposición que estoy terminando, lo que traté de sintetizar fueron algunas dudas de unos puntos en particular. No obstante, existen muchas otras normas que son difíciles de exponer en 25 minutos, que son dignas de analizar. Por ejemplo, algún expositor anterior también lo señaló y quisiera recalcarlo. Se cambió el orden de imputación para las empresas que llevan contabilidad completa, ¿verdad? Yo ya no voy a tener que ir a los saldos iniciales de mi registro de rentas empresariales, de RAI, de DAN y REX, sino que voy a ir siempre a los saldos finales. Y eso, en el texto legal, también involucra las devoluciones de capital. Por lo tanto, si usted este año, este periodo comercial 2020, está efectuando una devolución de capital, por ejemplo, ahora en el mes de marzo, usted va a tener que esperar cuáles son los saldos de su RAI, de DAN y REX al 31 de diciembre del año 2020. Ya no va a ir a buscarlos del año anterior. Y aún más, la retención del artículo 74.4 me dice que tengo que efectuar una retención. ¿Y qué pasa si es que yo sé efectivamente que al 31 de diciembre igual no voy a tener utilidades? Que va a suceder este año, que muchas empresas respecto de RAI negativo o RAI cero que ya tenían al 31 de diciembre del año 2019, producto de su desarrollo económico, es difícil que cambien a RAI positivo. Por lo tanto, hay muchas empresas que pueden efectuar durante el año comercial 2020 una devolución de capital y resulta que van a tener que esperar igual, efectuando en el mes en que se hizo la devolución de capital, una retención provisoria y esperando hasta el 31 de diciembre para ver si es que hay RAI positivo, pero ya sabemos que de acuerdo a nuestro presupuesto de que no vamos a tener RAI positivo. Entonces, ojo con esa retención obligatoria de devolución de capital. Parece que esa modificación, yo no sé si se puede conseguir alguna modificación o interpretación con la autoridad fiscal, pero no parecería razonable efectuar una retención en los tiempos que hoy vivimos cuando tengo seguridad de una devolución de capital, una retención provisoria,
del 74.4 para contribuyentes sin domicilio residencial en el país, cuando sé que el 31 de diciembre no voy a tener utilidades. Mencionar están las normas del impuesto sustitutivo respecto a los saldos de FUT. Interesante norma, yo creo que da para una charla en particular. Se incorporó dentro de la ley de impuesto de la renta ahora la definición de capital propio tributario. Y por lo tanto yo estoy de luto porque se eliminó el de los valores INTO nominales transitorios de orden que yo tanto entendí hace mucho tiempo, pero ahora aparece una definición de capital propio tributario mucho más precisa, mucho más detallada. Anteriormente en las exposiciones también se vio el cambio en el artículo 29 respecto al ingreso bruto por la compra de cartera, ¿verdad? También interesante norma a tener en consideración. Y quiero mencionar finalmente la presentación de la DJ de derivados. ¿Y por qué me voy a la declaración jurada? Porque esta ley, la 21.210, nos está permitiendo de que en aquellos casos de contribuyentes que no hayan presentado la DJ en años anteriores y que por lo tanto estaban expuestos a la posibilidad de que la autoridad fiscal considerara, en el peor escenario, dichos desembolsos como gasto rechazado, hoy día, a través de la presentación de la DJ de derivados, nos está diciendo, oiga, si usted hoy día me presenta la DJ, yo me olvido que para atrás no me la presentó. Entonces, por favor, les pediría vean la precisión respecto a este punto de la DJ de derivados. Por lo tanto, son muchas más las normas que podríamos estar mencionando, pero Cristian me imagino que está ansioso en dar su exposición. Así que les agradezco la oportunidad a los organizadores y a los presentes. Muchas gracias.